Bueno chicos, como les había comentado en la clase pasada, una vez terminada esta primera parte de célula, vamos a saltear el repaso de la anatomofisiología, lo vamos a dejar para cuando volvamos al aula, y nos vamos a dedicar a la patología. Vamos a empezar obviamente con la patología del aparato respiratorio, pero tienen que saber algo que para entender cualquier patología o para explicar o para investigar sobre cualquier patología, más o menos siempre se sigue un orden. Y se los voy a marcar acá a partir de esta hoja. A ver que no se ve bien, ahí se ve mejor. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una patología es la definición de la patología, o sea, qué es la patología y la clasificación. Por ejemplo, definimos, no sé, neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Se clasifica en espontáneo si ocurre en forma sola o traumático si ocurre por herida de arma blanca, por ejemplo. O la neumonía, que tenemos la neumonía hospitalaria y la neumonía aguda de la comunidad. Eso es por un lado, definición y clasificación. Después los datos epidemiológicos. Datos epidemiológicos habla de en dónde se da más frecuentemente, si en el norte, si en el sur, que con el frío, calor, o es más frecuente en mujeres o en varones, o edades tempranas de la vida, o edades más altas de la vida. Esos son datos epidemiológicos que son interesantes. O ahora, como el caso de cuántas muertes produce, cuántos infectados hay. Todo eso que encuentren, tampoco tienen que poner mucho. Hay algún dato epidemiológico. Después la fisiopatogenia o la fisiopatología. Eso habla de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo a través del proceso infeccioso. Y que esa fisiopatología se va a traducir en las imágenes radiológicas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Yo ya creo que ya se lo mencioné. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de enfisema, decimos que en la fisiopatología, decimos que el enfisema es la destrucción de las paredes alveolares. En la fisiopatología vamos a decir que las paredes alveolares están destruidas por el humo del cigarrillo y que por lo tanto aumenta los espacios aéreos. Y como aumenta esos espacios aéreos, se va a ver de color negro en la placa. ¿Se entiende? O para dar otro ejemplo, la neumonía. ¿Cuál es la neumonía? Es el proceso infeccioso del pulmón. Pero ¿qué pasa en la fisiopatología? O en la fisiopatogenia. Que los alvéolos se llenan de pus. Y como los alvéolos en vez de tener aire tienen pus, no permite el intercambio gaseoso. Entonces el alvéolo que debe estar lleno de aire tiene que estar lleno de un material purulento. Esa es la fisiopatología. Después va a tener una traducción radiológica, porque si vos cuando haces la placa, en vez de haber aire, hay agua, ustedes a esta altura creo que ya saben que en vez de verse radiolúcido se va a ver radiopaco. Pero bueno, eso es importante saber qué pasa en el cuerpo. Después, la clínica. La clínica de la enfermedad es el conjunto de signos y síntomas. Signos son las cosas que uno puede ver de una enfermedad, como por ejemplo, uno puede constatar, ejemplo, la temperatura alta, ejemplo, un vómito, náusea, un vómito, diarrea. En cambio, los síntomas es lo que no puede ver pero que cuenta el paciente. Por ejemplo, las náuseas, uno no ve que tiene náusea. El dolor de cabeza, pero el paciente te lo dice. Una vez que terminamos con los signos y síntomas, un pequeño cuadrito o mínimamente, el diagnóstico. El diagnóstico de una patología es lo más importante para ustedes. Ahí en ese diagnóstico tienen que apuntar al diagnóstico por imágenes, no de laboratorio o cualquier otra cosa que se haga, sino al diagnóstico por imágenes. Y dentro del diagnóstico por imágenes, por ejemplo, una placa de tórax, tienen que poner todos los signos radiológicos en forma detallada. ¿Sí? Si se ve radiolucia, si se ve radiopaco, cómo son los bordes, si es de una manera, de la otra, qué tamaño tiene la lesión. ¿Sí? Después vamos a hablar más en detalle. Una vez que terminaron con eso, que lo más importante y lo que le voy a pedir sí o sí, que son los signos radiológicos de cada patología, dos o tres palabras del tratamiento y, si pueden, en el último punto, la profilaxis, es decir, las medidas para evitar la enfermedad o para recuperarse lo antes posible.